Wigo sigue su ambiciosa expansión por las rutas españolas y en los próximos meses llegará a lugares muy importantes de nuestra red, incluida una sorpresa que seguro muchos agradecerán. Ya era sabida su intención de llegar este año a Murcia, Segovia o Valladolid, aunque ya tenemos fechas y datos mucho más concretos, pero además se aprovechaba ese nuevo hito para anunciar otro que lo será aún más: llegar a Andalucía este mismo año, una noticia que todavía no estaba nada clara debido a los problemas de sus trenes para adaptarse a las vías del sur del país, pero que ya parece quedará atrás antes de que acabe el año. Vamos a empezar por lo que ya sabíamos: las rutas entre Alicante y Castilla y León, otro paso muy importante al extender sus servicios a nuevas ciudades, pero además inaugurar la que será su primera ruta transversal con Madrid en el epicentro de la misma. Será el 18 de abril cuando empiecen a rodar estos servicios, curiosamente pocos días después de su competencia más directa, APLO, que ahora se espera lleguen a Valladolid y Segovia-Guiomar, entre otros destinos del norte, el 8 de abril. Cosa todavía incierta teniendo en cuenta la multitud de problemas y retrasos que están teniendo el tren que dará esos servicios para Renfe, el tan manido Abril, que siguen sin estar al 100% para poder empezar a rodar con pasajeros. A falta de que los billetes se pongan a la venta, estamos a la espera de los detalles en cuanto a horarios, pero todo hace indicar que simplemente extenderá dos de los servicios por sentido diarios entre Madrid-Chamartín y Alicante y modificará ligeramente los horarios, y la lógica dice que serán uno por la mañana y otro por la tarde, pero habrá que esperar unos días para conocer exactamente en qué horarios. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, aún queda Murcia en esos planes, para los que todavía no ha puesto fecha concreta, pero todo hace pensar que será a lo largo de la primavera y que serán servicios sin pasar ni parar en Alicante. Lo que sí se ha concretado aparte de la fecha es el tipo de servicio que dará con Segovia-Guiomar y Valladolid, desde esos famosos 9 euros el trayecto, con dos frecuencias diarias. Una de ellas llegará hasta Albacete y la otra hasta Alicante, aunque aún con los billetes sin estar a la venta. Sin embargo, la gran novedad anunciada era la confirmación de que las pruebas de sus trenes van bien y que en el segundo semestre de este año llegará a Andalucía, una ruta que esperan sea de las más exitosas y que en las tres ciudades que tendrán estos servicios esperan con muchas ganas para poder abaratar los precios. Todo apunta a que en otoño veremos a los trenes franceses llegando a Córdoba, Sevilla y Málaga, siendo la ciudad califa la más beneficiada al tener paso y parada de todos los trenes con la capital andaluza y la de la Costa del Sol. Concretamente, Wigo ofrecerá 6 frecuencias diarias, 3 por sentido, es decir, 3 trenes entre Madrid y Sevilla, todos ellos con parada en Córdoba, y otros tantos en dirección contraria, partiendo de Sevilla con destino a Madrid. Serán, según fuentes de la compañía, 3.000 plazas diarias entre Sevilla y Madrid. A ellos se unirán otros tantos con destino a Málaga en ambos sentidos. Esta novedad supondrá un desafío para Adif y la gestión de las 3 estaciones andaluzas, ya muy cerca de la saturación y el más que presumible aumento de viajeros. De momento, Wigo no ha dicho nada sobre si ofrecerá viajes transversales entre Andalucía y Comunidad Valenciana, como ya hace Renfe, y si se apuntará a ser la tercera que haga la ruta entre Andalucía y Cataluña, que ofrecen tanto Renfe como Irio, la primera directos y la segunda parando en Madrid, algo nada descartable a medio plazo, siendo Atocha, recordemos, la estación que dará estos servicios entre Andalucía y Madrid. Estos nuevos destinos hacen que prácticamente la totalidad del mapa de alta velocidad español ya tenga viajes low cost, tanto con Wigo como con APLO. Irio, por su parte, de momento se resiste a dar el salto a Castilla y León o, por ejemplo, llegar a Ourense, cosa que tampoco parece tener en mente a corto plazo la firma francesa, por lo que Renfe seguirá teniendo el monopolio en esas rutas. Seguiremos muy atentos a los planes de unas marcas que siguen dando mucho juego y llevándose una parte muy importante del pastel, cada vez más. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.